carácter. De niño, uno de los placeres que más recuerdo es acostarme en la grama, en el césped y mirar el cielo. Pero mirar el cielo porque en esta época, cuando inician la temporada de lluvias, las nubes tabasqueñas son hermosísimas. Es un desfile de formas, de figuras. Bueno, son muchos años de actividad profesional. 25 años. Más o menos. La verdad no recuerdo porque como tenía 6 años cuando empecé, ¿no? Pero bueno, en el DF, expuesto en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno, en distintos espacios. Y llega un momento en la vida de un artista que por mi naturaleza, siempre curiosa, continúo en el paréntesis, yo veo que el arte no es tan solo un ejercicio de pintar, de representar cosas y de siempre hacer variaciones sobre el mismo tema que has en algún momento encontrado, sino es el ejercicio de la inteligencia y de la creatividad dentro del terreno de la historia de la humanidad, de la historia del mundo, y de nuestra historia y de la historia personal. Entender lo que hacemos es un gran reto para el espectador en términos históricos. Sin embargo, la virtud también del arte, por ser una imagen, un objeto, te permite acercarte a él sin necesidad de un conocimiento previo. Claro. Es tan solo llegar, verlo, lo disfrutas, te asombra el atrevimiento del artista, te alejas o lo abrazas. Pero también en el mundo de las ideas, el arte se ha desplazado a muy alta velocidad. En los 90s los artistas dejamos de pintar casi para dedicarnos a construir otro tipo de formas, como el video art, como el sound installation, como las instalaciones, ¿no? Propiamente dichas, y sobre todo la fotografía. Desde fotografía hace muchísimos años, casi siempre, dibujos monumentales como el que tienes ahí, que hay una imagen, instalaciones, llevo tantos años haciendo instalaciones en México, te puedo decir sin pecar de vanidad que soy el que primero hace instalaciones a principios de los 80s, en el sentido de que las conocemos hoy, en el concepto de hoy, soy el primero que las realiza. Y eso es una herencia también de haber sido arquitecto, de haber estudiado arquitectura. Sigo avanzo, ¿no? Y me desplazo por Europa, llego a Italia, en mi pasión y mi deseo por ver un sueño cumplido de caminar en esa ciudad desde muy niño lo tuve. Y lo hago, pero no tan solo camino en Venecia, sino trabajo en Venecia, hago escultura de gran formato en cristal, instalaciones en cristal, objeto de mediano formato en cristal, pero desde una óptica distinta, no desde el objeto decorativo, sino el objeto propositivo, donde el material es el elemento fundamental. Y mi trabajo como pintor abstracto, como pintor conceptual, se abrió muy bien las puertas en Alemania, sobre todo en Suiza, en Inglaterra. Cada vez se abre más hacia el mercado americano, pero el mercado europeo lo entendió con mucha mayor rapidez. Tabasco es una tierra también, una tierra donde la cultura nunca ha sido bien vista. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que no hay un programa de gobierno, un programa privado, que incentive, promueva, así es, incentive, cultive y proteja este valor tan necesario para todo pueblo, para toda sociedad, como es la cultura, la educación. Es un Tabasco más agresivo, difícil, desordenado, urbanamente caótico. Le he puesto el nombre de Nueva Sodoma, porque también ocurre una infinidad de... ¿Cuándo acuñaste este término? A los 15 minutos de haber llegado. Salías del aeropuerto, apenas llegaste a que será el Pino Suárez y ya. Exacto, ¿no? A mí me gusta rebautizar las cosas, dependiendo de
de lo que veas, ¿no? Claro. Exacto, como siento la temperatura. Tú que has podido salir de Tabasco y que te mueves en el rubro, en el universo del arte, de la cultura, ¿cómo ves a Tabasco desde fuera? Yo me siento al caminar por Tabasco, al visitar sus espacios, al mirar las cosas que los jóvenes producen, siento que estamos en la misma época que abandoné Tabasco. No ha existido, no ha habido un interés profundo y un desarrollo sostenido. En algún momento, cuando viene González Pedrero, yo regreso a Tabasco y expongo en el Museo Carlos Pellicer, traigo una exposición de amplio vuelo, ¿no? Siendo más joven, ¿no? El Estado en ese mismo año me hace un libro con la obra de ese entonces, y había un interés, ¿cómo decir?, una emoción, un entusiasmo de los tabasqueños. De los tabasqueños, perdón, o más bien de lo que y se palpa también en otros ámbitos de la vida pública de Tabasco, que muchas veces se enfocan las baterías hacia algo, pero es porque es el gusto o por la decisión personal de un gobernante. Así es, sin duda que la cultura... Más allá de una política de Estado que pudiera haber en favor de la cultura. Sin embargo, siempre la cultura va mucho en función de estas decisiones personales, y que es lo que engrandece y lo que perdura a través de los años. Desafortunadamente, es muy difícil también crear un programa a largo plazo, porque el que viene es nuevamente el rey y cambia y modifica. Trae otras prioridades. Así es sus intereses, ¿no? Particularmente, cuando no se reconocen los que ya existen, como tu caso. Bueno, el pecado de ser tabasqueño, ¿no? Podría... no diría una maldición, pero tampoco le resulta así como que una gran fortuna, ¿no? Tal vez, ¿no? Así son los hechos, ciertamente. A fin de cuentas nos queda la historia, y la historia siempre reconoce a sus verdaderos protagonistas. Eso lo dejamos ahí. Pero para contestar tu